Ante todo, muy buenas tardes compañeros y compañeras y docente. Para iniciar, vamos a hablar lo que es la construcción de género. La construcción de género implica entenderle como un conjunto de características y roles, entidades y expectativas asociadas culturalmente a las diferencias sexuales biológicas, ¿no? Tenemos, para comprender la diferencia entre sexo y género, tenemos que reconocer el sexo se refiere a las diferencias biológicas y físicas entre el hombre y la mujer, ¿no? Mientras que el género se refiere a las características, roles, entidades y expectativas socialmente construidas asociadas al hombre y a la mujer. Tenemos el reconocer la diversidad en entidades de género para entender que el género no se limita de una dicotomía binaria como mujer y hombre, ¿no? Sino que existe una amplia gama en entidades de género, incluyendo en género no binario y género fluido y género querer, entre otros, ¿no? Tenemos que otro en lo que es explorar los roles de género para analizar cómo las sociedades asignan los roles y expectativas basadas en el género, como las expectativas del comportamiento y habilidades y responsabilidades asociadas al hombre y a la mujer. Tenemos en lo que son examinar los estereotipos de género. Esto nos hace reconocer y desafiar los estereotipos de género que perpetúan las ideas rígidas y limitadas sobre cómo deben ser o cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Tenemos lo que es considerar el impacto de género en diferentes contextos. Reflexionar sobre cómo el género influye en áreas como en la educación, en el trabajo, en la política, en la familia y en la cultura, ¿no? Y cómo puede contribuir la desigualdad y la discriminación. Asimismo, tenemos lo que es promover la igualdad de género. Esto refiere a que trabaja hacia la eliminación de la discriminación de género para poder promocionar la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género. Tenemos lo que es apoyar en la autoexpresión de género. Fomenta en un ambiente de las personas donde se sienten libres de expresar su identidad de género y de manera auténtica sin temor a la discriminación y a la exclusión. Al construir la categoría de género de esta manera, se puede promover una comprensión más inclusiva y respetuosa de la diversidad de experiencias y expresiones de género en la sociedad. Doy pase a mi compañero. Continuando con el video, cabe resaltar que ahora vamos a pasar a las diferencias entre género y sexo, ya que esto a menudo se va confundiendo a raíz de que no podemos diferenciar algunos aspectos. En este sentido, voy a ayudarlos a diferenciar de cierta forma para poder tener una idea más clara y concisa. Primero que todo les voy a hablar del sexo. Esto se refiere a las características biológicas que presenta una persona, ¿no? En el caso biológico que se podría estructurar o citar, en el caso de los varones, tenemos en cuenta que tenemos un cromosoma que es muy importante, que es para prácticamente XY, y en caso de las mujeres, biológicamente hablando, son XX. Por otro lado, también tenemos lo que es la presencia de hormona, en caso de varones, que es la testosterona, y en caso de mujeres, que tenemos prácticamente el tema de los estrógenos. Por otro lado, también cabe resaltar que esto viene con características sexuales primarias, en caso de los varones el escroto y en caso de las mujeres la vagina, ¿no? También tenemos características secundarias, en caso de los varones, obviamente vemos lo que es de repente el vello facial, el ensanchamiento de hombros y otras características físicas de él. Por otro lado, en caso de mujeres, el tema de ensanchamiento de caderas, el crecimiento de del busto, ¿no? Y otras características en particular. Esto referido a lo que es el sexo. Por otro lado, también podríamos hablar de lo que son géneros. El género se fundamenta y se basa en la contextualización o prácticamente la generalización de una idea, prácticamente en cómo se percibe. Esto va relacionado a raíz del constructo social que se podría generar en función a una cultura, a una sociedad, también se podría dar generada en función
donde el sujeto se va a ir desarrollando. Esto quiere decir que de repente su percepción de persona va a ir cambiando, no conforme a su sexo como tal, que es biológico. En ese sentido se podría generar diferentes tipos de idealización, ¿no?, de género, ya que podríamos tener lo que es idealización homosexual, ¿no? La comunidad LGTB y también otros aspectos y comunidades que se puede ir citando. Entonces, en conclusión, lo que se podría decir, o en resumen, de este texto relacionado a lo que es sexo y género, es que el sexo es prácticamente se refiere a un punto biológicamente hablando, es como nosotros llegamos prácticamente pues a la faz de la Tierra, ¿no? Que no lo podemos cambiar. Por otro lado, el género sí es una ideología de una persona en la cual puede irse desarrollando a raíz de la cultura, la sociedad, la contextualización, donde uno se puede ir desarrollando. En ese sentido, es la diferencia de uno del otro. Uno podemos manejarlo y lo otro simplemente es como nosotros tenemos las características como tal. Ese sería mi aporte. Doy paso a mi siguiente compañero. Vamos a hablar de estos dos temas, vamos a reflexionar sobre los roles de género y el androcentrismo, ya que esto implica explorar cómo nuestras sociedades han construido expectativas y normas en torno a lo que se considera apropiado o esperado de hombres y mujeres. Los roles de género son conjuntos de comportamientos, actitudes y responsabilidades que una sociedad considera adecuados para cada género. Por otro lado, el androcentrismo es la tendencia a ver el mundo desde la perspectiva masculina, considerando lo masculino como la norma y relegando lo femenino a una posición secundaria o menos valorada. En los roles de género son construcciones sociales que dictan cómo se espera que se comporte, actúe y se relacione una persona en función de su género percibido. Estos roles son aprendidos desde una edad temprana a través de la socialización, influenciados por la familia, la educación, los medios de comunicación y la cultura en general. Los roles de género tradicionales suelen dividir las responsabilidades y el comportamiento de manera binaria. Los hombres son vistos como fuertes, racionales y proveedores, mientras que las mujeres son vistas como emocionales, pasivas y cuidadoras. Sin embargo, estos roles son limitantes y no reflejan la diversidad de las experiencias y las personalidades humanas. Mientras que el androcentrismo es una perspectiva que coloca a los hombres y lo masculino como el punto de referencia central de la sociedad, relegando a las mujeres y lo femenino a un papel secundario o marginal. Esta perspectiva influye en diversos aspectos de la vida social, desde la política hasta la economía y la cultura. Por ejemplo, las normas sociales pueden estar diseñadas desde una perspectiva masculina, a lo que resulta en sistemas y estructuras que benefician principalmente a los hombres. Esto se refleja en la brecha salarial de género, la falta de representación de las mujeres en posiciones de liderazgo y la invisibilización de las contribuciones de las mujeres en la historia y la cultura. Los roles de género y el androcentrismo tienen profundas implicaciones en la sociedad, ya que contribuye a la desigualdad de género, a limitar las oportunidades y los derechos de las mujeres y otros géneros no conformes. Esto se manifiesta en la discriminación laboral, la violencia de género, la falta de acceso a la educación y la salud reproductiva. Entre otros problemas, además, los roles de género y el androcentrismo también afectan a los hombres, ya que pueden sentirse presionados para cumplir con expectativas poco realistas de masculinidad, que pueden afectar negativamente a su salud mental y emocional. Para construir una sociedad más igualitaria y justa, es fundamental desafiar y cuestionar estos roles y perspectivas. Esto implica promover la educación y la conciencia sobre la diversidad de género, fomentar representación equitativa en todos los ámbitos de la sociedad y abogar por políticas y leyes que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su género. También implica cuestionar y desaprender los prejuicios de género internalizados y fomentar relaciones y dinámicas de poder basados en el respeto, la equidad y la inclusión. A continuación, mi compañera va a hablar del siguiente tema.
Bueno, continuando con la exposición, ahora yo les voy a hablar acerca de la categoría de género en 3 sistemas. El primer sistema es el de derecho, el segundo es el de salud y por último el de medios de comunicación. Voy a empezar por el de derecho. En el ámbito legal, la cuestión de género se refiere a cómo las leyes y las políticas afectan a las personas en su función de identidad de género. Esto incluye cuestiones como por ejemplo la igualdad de género, la violencia de género, la discriminación en el lugar de trabajo, o sea, en el ámbito laboral, el acceso a la justicia y la representación en cargos de poder. Los sistemas legales de diferentes países tienen enfoques que son bastante variados para abordar las cuestiones que acabo de mencionar. Estas se pueden dar desde leyes que son específicas en la igualdad de género hasta distintas políticas. Ahora voy a pasar al sistema de salud. En el campo de salud, la cuestión de género se refiere a cómo el género influye en la salud física, mental y emocional de las personas, obviamente, así como en el acceso a la atención médica. Esto incluye distintas cuestiones, como por ejemplo la salud reproductiva, la violencia de género, las disparidades en el tratamiento y también en investigación médica sensible al género. Los sistemas de salud pueden desarrollar políticas y también pueden desarrollar distintos programas que suelen ser específicos para abordar las necesidades de salud que suelen ser únicas de diferentes géneros. Esto para garantizar la igualdad y también el acceso a una atención médica que sea de calidad sin importar el género de la persona. Ahora voy a pasar al sistema de medios de comunicación. En los medios de comunicación, la categoría de género se refiere a cómo representan y cómo se perpetúan los roles de género en la sociedad a través de medios de comunicación, como por ejemplo la publicidad, la televisión, el cine y la más moderna que son ahora las redes sociales. Esto incluye la representación de estereotipos de género, la objetivización sexual, la falta de diversidad de género en los medios de comunicación, obviamente, y la normalización de comportamientos que muchas veces son sexistas. Los medios de comunicación juegan un papel crucial para la identidad de género, lo cual es muy importante la construcción, la promoción de la igualdad de género. También es de suma importancia abordar las representaciones de género de manera crítica y reflexiva. Por eso hay que tener mucho en cuenta todo lo que tenga que ver con medios de comunicación, sobre todo lo de las redes sociales que hoy en día se ha vuelto muy común. Bueno, con esto terminamos la exposición. Muchas gracias por su atención.